Hola a todos, bienvenidos a nuestro entrenamiento. Una vez más, darle las gracias por estar allí conectados, allí cada persona que tiene esa disposición, ese anhelo de aprender, ese anhelo de poder avanzar allí en esta nueva etapa allí en su vida. Entonces, muy importante. En el entrenamiento pasado hablamos acerca de la lectura de la Biblia, lo importante, el origen, las funciones. Y durante este entrenamiento vamos a estar hablando acerca de las secciones, cómo está contenida la Biblia, cómo están organizados los libros y todo eso, para que puedas allí avanzar y no solamente pues eh, puedas conocer, porque aprendíamos en el entrenamiento pasado que las escrituras son las que dan testimonio de Cristo, por eso debes estar allí completamente entrenado. Entonces, la Biblia se divide en dos partes. La primera parte es llamada Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. Y la segunda parte es llamada Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Entonces, en el Antiguo Testamento, esto se refiere a la primera parte de la Biblia, la cual se compone de 39 libros. Entonces, estos 39 libros están divididos en varias partes. Los primeros 5 libros, que, es lo que son los libros de la ley, o el Pentateuco. Entonces ahí como está en la imagen, como está ahí en pantalla, dice, estos comprenden un total de 5 libros. Entonces vemos allí en el libro de Génesis, que es el libro de los orígenes, Éxodo, que es el libro de la salida. Éxodo significa salida, la salida de Egipto. Levítico, que es el libro de los levitas, de los sacerdotes de la tribu de Leví. Números, que es el libro de los censos del pueblo de Israel. Y Deuteronomio, que es el libro de la segunda ley. También vemos los libros de historia. Y estos libros de historia comprenden un total de 12 libros. El Pentateuco, como decía, son 5 libros. Ahora, los libros de historia, estos comprenden un total de 12 libros. De Josué, desde el libro de Josué hasta el libro de Esther, y relatan la historia de los israelitas, desde su entrada a Canaán hasta su regreso del cautiverio. Por lo tanto, estos son llamados los libros de historia. Entonces, podemos tener allí el libro de Josué, Jueces, el libro de Ruth, que tiene una historia muy bonita. Primer y segundo libro de Samuel, primer y segundo libro de Reyes, primer y segundo libro de Crónicas, Esdras, el escribiente, Nehemías, el hombre visionario, y Esther, el libro de la reina Esther. También podemos encontrar los libros de poesía. Estos comprenden un total de 5 libros. Está el libro de Jod, hasta el Cantar de los Cantares. Estos libros expresan en poesía las diferentes experiencias espirituales del pueblo de Dios, como por ejemplo, ahí vemos las calamidades de Jod, en los salmos también hay varios contenidos, hay salmos de adoración, hay salmos imprecatorios, hay salmos de exaltación, hay salmos mesiánicos y hay gran variedad. También están los proverbios, Eclesiastés, que fueron escritos por Salomón, el hijo de David, el Cantar de los Cantares también de Salomón, o Eclesiastés o el Predicador, que habla que habla también de Salomón. Después vemos los libros de los profetas. Estos comprenden un total de 17 libros y también están los que son los profetas mayores y los profetas mayores. Los profetas mayores son los que están desde Isaías ahí hasta Daniel. Entonces, esto comprende Isaías, Jeremías, Lamentaciones de Jeremías, Ezequiel y Daniel. Entonces, estos libros fueron escritos por los profetas, cuyo contenido es principalmente las profecías concernientes a los israelitas y también a los gentiles. También están los profetas menores. Los profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y termina allí con el profeta Malaquías, que es un profeta
realmente impresionante, que no solamente habla del diezmo y las ofrendas, sino también acerca del sacerdocio, del amor de los padres hacia los hijos, habla del profeta Elías, unas cosas impresionantes este profeta Malaquías. Ahora vamos a entrar a la segunda parte, que es el Nuevo Testamento. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, esto se refiere a la segunda parte de la Biblia, la cual se compone de 27 libros, que se divide en los libros de historia, o ahí también van incluidos los evangelios. Estos comprenden un total de 5 libros. Está ahí el Evangelio de Mateo, que están los 4 evangelios. Los 4 primeros son una historia del Señor, cuando está hablando del Evangelio. Ahí está hablando acerca de la historia del Señor Jesucristo. Y el último libro habla de la narración del mover de los discípulos en la tierra, después de que el Señor ascendió a los cielos. Entonces en los evangelios tenemos a Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y ahí también está lo que es la historia de la iglesia primitiva, que es el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo. También vemos en la segunda parte, también vemos las epístolas o las cartas. Entonces vamos a ver en primer lugar las epístolas o las cartas del apóstol Pablo, que son carta a los Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda carta a Timoteo, la carta a Tito, la carta a Filemón. Y también están lo que son las cartas generales o las epístolas generales, que son Hebreos, que muchas personas dicen que el mismo autor es Pablo, pero aún no está plenamente confirmado. Está también la carta de Santiago o Jacobo, o en inglés que dicen James, primera y segunda carta de Pedro, primera, segunda y tercera carta de Juan, y también la carta de Judas. No el que lo traicionó, sino el bueno. Y también vemos el libro de la profecía. ¿Cuál es este libro de la profecía? Es el libro del Apocalipsis, el cual en este libro o en esta carta que concluye el Nuevo Testamento y es el último libro de toda la Biblia. Contiene profecías relacionadas con la iglesia. Ahí está el mensaje a las 7 iglesias, a Israel, al mundo. Habla de la venida de Cristo, habla del destino de Satanás, habla también del juicio final, el tiempo venidero, habla también de la eternidad. Son cosas impresionantes, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo leer la Biblia. ¿Cómo leer la Biblia? Entonces, debido a que la Biblia es la palabra de Dios, su naturaleza es divina y espiritual. Entonces, tenemos que leerla con todas las partes de nuestro ser. Entonces, lo primero que debemos hacer, leerla, es con entendimiento. ¿Cómo debemos leer la Biblia? Debemos leerla con entendimiento. Toma nota, y lo primero que debemos hacer es leerla con entendimiento. Mira lo que dijo allí Jesús a sus discípulos, ahí en Lucas capítulo 24, en el versículo 45. Ahí está haciendo referencia, ahí en el contexto, Jesús está hablando con los discípulos que van en camino a Emaús. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces, al leer la Biblia, debemos primero usar el entendimiento de nuestra mente para comprender su texto, o sea, qué es lo que nos está queriendo decir, el cual está escrito en un lenguaje humano y podamos conocer el significado. Ahora, la segunda manera como nosotros debemos leerla con sabiduría. Primero, ¿qué? Con entendimiento. Segundo, con sabiduría. En Colosenses capítulo 3, en el versículo 16, nos dice algo muy importante. Dice, la palabra de Cristo more ricamente en vosotros en toda sabiduría. Y mira también lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí en Efesios 1:16. Dice, Dios, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Entonces, estos dos versículos indican que necesitamos entender con sabiduría la palabra
con respecto a las cosas divinas reveladas por Dios allí en la Biblia. Entonces en Efesios 1:17 también nos muestra que tal sabiduría está unida a nuestro espíritu. Esa sabiduría está ahí unida a nuestro espíritu. Esta sabiduría no es la que tenemos por naturaleza, sino la que obtenemos por medio de la oración. Tal sabiduría en nuestro espíritu es más profunda y más alta que el entendimiento en nuestra mente. Entonces, entendemos la letra de la Biblia con el entendimiento de nuestra mente y comprendemos la verdad de la Biblia por medio de la sabiduría en nuestro espíritu, a través de la intuición. Es tremendo y poderoso esto. Entonces, también la recibimos con el Espíritu. En Efesios capítulo 6, en el versículo 17, ahí nos dice, y recibir la palabra de Dios con toda oración. ¿Cómo la recibimos? Con toda oración y petición, orando en todo tiempo en el Espíritu. Entonces, en este texto, aquí se nos dice que recibimos la palabra de Dios orando en el Espíritu. Esto nos revela que también necesitamos ejercitar nuestro espíritu cuando nosotros leemos, cuando recibimos la palabra de Dios. Cuando no sé, también hay una serie en la cual yo hablé acerca de la oración, que yo decía orar las escrituras. Entonces a esto es lo que está haciendo allí referencia. Entonces aquí se nos dice que recibimos la palabra de Dios orando en el Espíritu. O sea, cuando nosotros estamos allí orando, cuando nosotros estamos allí intercediendo, que recibimos una palabra allí en el Espíritu, Dios nos está hablando. Entonces, esto nos está revelando que también necesitamos ejercitar nuestro espíritu cuando nosotros estamos leyendo. Estamos leyendo y recibimos la palabra de Dios, recibimos allí ese rema, esa palabra revelada. Entonces, esto se hace indudablemente por medio de la oración. Por lo tanto, al leer la Biblia, después de haber entendido la verdad del texto, qué es lo que Dios nos está queriendo decir, qué Dios nos está impartiendo a través de esa verdad, qué es lo que Dios nos está impartiendo, podemos haber comprendido algo muy importante, el significado de qué Dios nos está queriendo decir, de qué Dios nos está queriendo impartir. Entonces, nuestro entendimiento empieza a ser allí, pero no un entendimiento carnal ni humano, sino un entendimiento a través del Espíritu. Y empezamos a comprender la verdad del texto, de lo que Dios nos está revelando, con nuestra sabiduría, pero es una sabiduría espiritual, no una sabiduría humana, una sabiduría que viene del Espíritu. Entonces debemos usar nuestro espíritu mediante la oración para recibir las verdades de la Escritura en la parte más profunda de nuestro ser. ¿Cuál es la parte más profunda de nuestro ser? Nuestro espíritu. O sea, en otras palabras, después de haber entendido el texto y haber recibido la verdad que contiene, todavía debemos ejercitar nuestro espíritu para convertir en oración lo que hemos entendido. Orar las escrituras, acuérdense, orar las escrituras. O sea, lo que nosotros recibimos, tú estás allí orando y te viene un versículo como por ejemplo el Salmo 23, el Señor es mi pastor. ¡Wow! Tremendo. El Señor es mi pastor, el que me cuida. Entonces, gracias Señor por tus cuidados. Gracias Señor porque tú eres el que me lleva a esos lugares de reposo, a esos lugares de paz, a esos lugares de tranquilidad, donde no hay estrés, donde no hay esto. Entonces, tú empiezas a orar las escrituras. Y eso lo vimos ahí en la serie acerca de la oración. Entonces, lo que hemos entendido y comprendido, a fin de que esta verdad sea asimilada en nuestro espíritu, y así llega a ser nuestro suministro de vida, nuestro alimento, y pueda ser la base de nuestra experiencia espiritual. Entonces, cuando nosotros estamos orando, también debemos leer las escrituras. O sea, otra forma simple, pero no porque sea simple deja de ser espiritual,
y la más beneficiosa, la que trae más beneficio a nuestro espíritu, es orar y leer las escrituras. Entonces nosotros tomamos el texto bíblico como oración y oramos, o sea, leemos con ese texto. Entonces no solo leemos y oramos simultáneamente, oramos y leemos y oramos. O sea, el orden de los productos no altera el semántico. Tú puedes orar y leer, o puedes leer y orar, sino que también convertimos directamente el texto que leemos en las propias palabras de oración con las cuales estamos recibiendo allí revelación, entendimiento. A veces podemos aplicar el texto a nosotros mismos mediante la oración, mediante de pronto necesitamos un consejo, necesitamos luz, necesitamos algo, entonces allí Dios empieza allí a hablarnos. O también para interceder por nuestra nación, por nuestra ciudad, por nuestros discípulos, por la iglesia, muchas cosas. Entonces allí empezamos a recibir una palabra viva y va a ser eficaz. Entonces, mientras más repetimos esta clase de orar y leer las escrituras, más elevado y más liberado llega a ser nuestro espíritu. Y más grande y más rico es el beneficio que recibimos. Vamos a aumentar allí los beneficios. Ahora, ya para terminar, sí, se fue rapidísimo, ¿cierto? Se fue rapidísimo. ¿En qué tiempo debemos leer la Biblia? ¿En qué tiempo? Muchos dicen, no, que en la mañana, muchos dicen, no, que en la noche, no, que al mediodía, no, que 3 veces al día. ¿Cuál es el mejor tiempo para leer la Biblia? Recuerda algo, podemos leer la Biblia en cualquier momento y debemos hacerlo siempre que sea necesario, siempre que la necesitemos, no hay un tiempo especial. Sin embargo, hablando en términos generales, es mejor leerlo en la mañana. O sea que el primer contacto que tú tengas es con la palabra de Dios. Antes de que tú puedas hacer contacto con otra persona, antes de que tú vayas a tomar ahí el celular, a revisar las redes, a revisar otras cosas, o mirar el computador, o mirar la agenda, o mirar cualquier otra cosa, el primer contacto, lo más recomendable es que sea con la palabra de Dios. Que Dios te hable, ya sea a través de la meditación de la palabra, que estás ahí en completo reposo, y Dios te revele un versículo, Dios te muestra un versículo. O que en tu disciplina ahí de leer la Biblia empiezas allí a recibir eso. O sea, todo es válido después que sea guiado por el Espíritu Santo. Entonces, lo más recomendable es en horas de la mañana. Porque ahí tú, como dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ahí vas a tener dirección, vas a tener instrucción para que puedas iniciar ese día con la bendición del Señor. Y lo mejor, como te decía, es en la mañana, antes de tener cualquier contacto con cualquier persona, cualquier artefacto, con cualquier cosa. Es mejor tener allí ese contacto con la palabra de Dios. Y especialmente es muy importante que puedas unir la lectura de la palabra de Dios con la oración. Estos momentos son muy especiales. Incluso si son esos tiempos muy especiales, pueden durar mucho tiempo. Entonces, la forma más adecuada es orar por 10 minutos y leer por 10 minutos. Algunas veces la lectura y la oración pueden ir mezcladas y eso puede ir allí aumentando. Entonces, espero que a través de este entrenamiento el Espíritu Santo te haya hablado. Entonces, como te decía, puede ser 10 minutos que tú ores, o puede ser 10 minutos que leas la Biblia, o puede ser 10 y 10, o 20 y 20, y en la medida, si tú tomas 5, 10, o sea, pero esos tiempos, en la medida que tú vas creciendo en madurez, en tu relación con Dios, esos tiempos van a ir aumentando. Entonces, mi consejo para ustedes es que cada uno allí empieza a tener revelación de las Escrituras, puedas allí aumentando ese tiempo, y vas a ver que Dios te va a hablar, que Dios te va a bendecir, y ese tiempo va a ser extremadamente poderoso, extremadamente extraordinario. Entonces te invito para que no te pierdas ninguno de estos entrenamientos.
del ABC del cristiano. El próximo entrenamiento vamos a hablar acerca de cómo conocer a Dios. ¡Wow! Tremendo. ¿Cómo conocer a Dios? Tremendo, impresionante. Y van a ver unas cosas que van a hacer clic, clic, clic allí en tu mente. Pero no te puedes perder ninguno de estos entrenamientos. Y si no has visto ninguno, yo te invito a que los puedas ver nuevamente. También te puedo invitar te invito a que puedas suscribirte allí al canal y puedas recibir allí herramientas poderosas, puedas recibir herramientas. Hemos dedicado una serie completamente a la oración, también un módulo completo a sanidad interior. Hablamos allí de la iniquidad, hablamos allí también del rechazo, hablamos allí acerca de los temores. Y hemos tocado temas fundamentales, temas muy importantes para tu crecimiento. Te bendecimos. Nos vemos en el próximo entrenamiento. No te lo puedes perder. Chao, chao.